Una viuda llevó a una niña apache moribunda a su cabaña, sin saber que al salvarla estaba cobijando a la hija del guerrero más temido y cambiando sus destinos para siempre. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En el territorio de Arizona, en el año de 1875, cuando el sol caía sobre la tierra seca como un castigo sin término, Elena Cortés vivía en una pequeña hacienda que alguna vez había sido próspera. Las grietas en el suelo se extendían como cicatrices viejas, profundas, y el ganado que quedaba apenas levantaba la cabeza cuando ella pasaba con el cubo de agua tibia que sacaba del pozo. La sequía había llegado 3 años atrás y no se iba. Primero se llevó las cosechas, luego los animales empezaron a morir uno tras otro bajo el sol implacable. Y después, como si no fuera suficiente, se llevó también a Miguel. Su marido había muerto de fiebre en marzo, 6 meses antes, dejándola sola con una propiedad arruinada y deudas que crecían cada semana en el almacén del pueblo. Elena tenía 32 años, pero se sentía más vieja. El espejo le devolvía una mujer delgada, con la piel curtida por el viento y las manos ásperas de quien trabaja sin descanso. Había perdido peso, había perdido el sueño, y más profundo que todo eso, había perdido la esperanza de tener alguna vez la familia que había soñado. Durante los primeros años de matrimonio, había imaginado niños corriendo entre los corrales, voces llenando la casa vacía, risas quebrando el silencio pesado de las tardes. Pero los hijos nunca llegaron. Miguel no hablaba de eso. Elena tampoco. El tema se quedó guardado entre ellos como algo roto que ninguno sabía cómo reparar. Ahora, sola en aquella tierra agrietada, Elena se levantaba cada mañana, porque el cuerpo tenía la costumbre de hacerlo. Alimentaba a las gallinas que quedaban, revisaba las cercas rotas, sacaba agua del pozo. No era vida, era apenas el hábito de sobrevivir. En el pueblo vecino, a 5 millas de distancia, la gente la miraba con una mezcla de lástima y distancia. Algunas mujeres le llevaban pan de vez en cuando, pero nadie se quedaba mucho tiempo. Elena había escuchado sus conversas durante años, esas palabras llenas de miedo y odio contra los apaches. Nunca había dicho nada, nunca había pensado mucho en ello. Los apaches eran algo lejano, una amenaza que otros nombraban pero que ella no conocía. Había aceptado en silencio la idea de que eran enemigos, porque así lo decían todos. El pueblo se llamaba San Rafael y tenía una calle principal de tierra, una tienda, una cantina, una iglesia pequeña con un campanario torcido. El sheriff era un hombre llamado Carter, ambicioso y de ojos fríos. Elena lo evitaba cuando podía. Había algo en su manera de mirar que la hacía sentir incómoda, como si estuviera midiendo el valor de las cosas para ver qué podía sacar de ellas. Una tarde de septiembre, el cielo se oscureció de golpe. El viento llegó primero, levantando nubes de polvo que raspaban la piel y hacían arder los ojos. Elena corrió a cerrar las ventanas de la casa, pero el viento era más fuerte que sus manos. Las cortinas volaron hacia adentro. Los platos cayeron de la mesa. La puerta del corral se abrió de golpe. Afuera, el mundo se volvió gris, denso, imposible de ver. La tormenta de polvo duró menos de 1 hora, pero cuando terminó, dejó todo cubierto de una capa fina de tierra que se metía en la boca, en los ojos, en cada rincón de la casa. Cuando el aire se aclaró, Elena salió a revisar los daños. Ramas caídas, la cerca del gallinero torcida, uno de los postes del corral arrancado de raíz. Caminó despacio, con el pañuelo todavía cubriéndole la nariz, evaluando lo que tendría que reparar sola. Fue cerca del lecho seco del río,
donde antes corría agua en los meses buenos, que la encontró. Una niña, pequeña, caída entre las piedras y la maleza, con el cuerpo inmóvil y la ropa desgarrada. Elena se detuvo en seco, el corazón golpeándole en el pecho. Durante un segundo pensó que estaba muerta, pero luego vio el movimiento débil de su pecho al respirar. Se arrodilló despacio, las rodillas hundiéndose en la tierra mojada por el viento. La niña tenía tal vez 5 o 6 años, el pelo negro enredado con espinas, el rostro cubierto de polvo y sangre seca. Tenía una herida profunda en la pierna, hinchada e infectada, los labios agrietados, los ojos cerrados, hundidos en las cuencas. Elena extendió una mano temblorosa y tocó su frente. Ardía. Miró alrededor, buscando señales de alguien más, huellas, rastros, algo. Pero solo había marcas confusas en la tierra, pisadas que el viento había medio borrado, ramas quebradas. No había adultos cerca. No había señales recientes de un campamento. Por las huellas dispersas, Elena entendió que un grupo había pasado por ahí, probablemente huyendo o perseguido, y esta niña se había quedado atrás. La niña era apache. Elena lo supo por la ropa, por las cuentas pequeñas que todavía colgaban de su muñeca, por el corte de su cabello. Y en ese momento, arrodillada en el lodo con el cuerpo pequeño y roto frente a ella, sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Supo que si la dejaba ahí, la niña moriría antes del anochecer. Recordó las conversaciones del pueblo, las advertencias. Los apaches no son como nosotros, son salvajes, no tienen alma. Si ayudas a uno, traerás la desgracia a tu puerta. Recordó a don Esteban, el herrero, diciendo que los indios solo sabían matar y robar, que no había compasión posible con ellos. Recordó al padre Tomás, en uno de sus sermones, hablando de la importancia de proteger a los suyos antes que a los extraños. Y recordó también, con una claridad que le dolió, a un hijo que nunca tuvo, a los brazos vacíos, a las noches sin el llanto de un bebé, a la casa silenciosa que la esperaba cada tarde. Elena respiró hondo. Las manos le temblaban. Sabía que esta decisión no tenía vuelta atrás. Sabía que acoger a esta niña significaba ponerse contra la opinión de todos. Significaba hacerse preguntas que había evitado durante años. Pero el impulso de protegerla, de levantarla del barro y llevarla a un lugar seguro, fue más fuerte que el miedo. Deslizó los brazos bajo el cuerpo pequeño y lo levantó con cuidado. La niña pesaba menos de lo que debería. Elena sintió los huesos frágiles bajo la piel, apretó a la niña contra su pecho y empezó a caminar hacia la casa. Cada paso firme, cada paso una elección. Adentro, limpió la herida de la pierna con agua tibia y un trapo limpio. La niña gimió, pero no abrió los ojos. Elena improvisó vendajes con tela vieja. Le dio agua de a poco, mojándole los labios con los dedos, hasta que la niña empezó a tragar. Preparó una cama en el cuarto de atrás, el que había imaginado alguna vez como la habitación de un hijo. Acostó a la niña ahí, cubrió su cuerpo tembloroso con una manta de lana, y se sentó a su lado mientras la luz del día se apagaba lentamente detrás de las montañas. La niña lloraba en sueños. Nombraba palabras en una lengua que Elena no entendía. Se aferraba a la manta como si fuera lo único sólido en un mundo que se derrumbaba. Elena le acarició el pelo con torpeza, sin saber qué más hacer, sintiendo en su propio cuerpo el peso de una responsabilidad nueva y pesada. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó sentada junto a la cama, vigilando la respiración irregular de la niña, preparando más agua, cambiando los trapos mojados en su frente. Y mientras el silencio de la casa la rodeaba, se preguntó qué había hecho y qué vendría después. Al amanecer, la fiebre había bajado un poco. La niña abrió los ojos por primera vez, asustada, y trató de levantarse. Elena le habló con voz suave sin entender sus propias palabras, solo tratando de calmarla.
La niña la miró con desconfianza, los ojos negros llenos de miedo y confusión. Elena le ofreció agua. La niña bebió despacio, sin apartar la mirada. No había forma de comunicarse con palabras. Elena intentó con gestos. La niña no respondió, solo la observaba como si tratara de entender quién era esta mujer y qué quería de ella. Pasaron horas así, en un silencio tenso, hasta que el cansancio venció al miedo y la niña volvió a quedarse dormida. Elena salió a la luz del sol, cansada, confundida, pero con una certeza extraña. Esta niña se quedaría. No sabía cómo la llamaría, no sabía cómo cuidarla, no sabía qué diría el pueblo, pero la niña se quedaría. Miró hacia las montañas, donde el sol nacía lento y dorado, y por primera vez en meses, sintió algo parecido a un propósito. Los días siguientes fueron difíciles. La niña no hablaba, no comía casi nada. Se quedaba acostada en la cama, mirando el techo con los ojos abiertos, como si estuviera esperando que algo malo sucediera. Elena le traía sopa, pan suave, leche tibia. La niña aceptaba de a poco, siempre con la misma mirada de desconfianza. La herida de la pierna empezó a sanar. Elena la limpiaba cada mañana, usando las hierbas que conocía, aplicando ungüentos simples que había aprendido de su madre años atrás. La niña se quejaba cuando le tocaba la piel inflamada, pero no lloraba. Había en ella una resistencia dura, como si el dolor fuera algo que ya conocía demasiado bien. Una semana después, Elena decidió que tenía que llevarla al médico del pueblo. La infección había mejorado, pero todavía estaba roja, hinchada en los bordes. Si empeoraba, la niña podría perder la pierna. Elena lo sabía. No había más remedio. Preparó la carreta, envolvió a la niña en una manta gruesa y emprendió el camino hacia San Rafael. El viaje de 5 millas se sintió interminable. La niña se aferraba a ella con las manos pequeñas, mirando el paisaje con ojos asustados. Elena le hablaba en voz baja, sin esperar respuesta, solo para llenar el silencio. Cuando llegaron al pueblo, la gente se detuvo a mirar. Elena sintió las miradas clavándose en su espalda mientras bajaba de la carreta. Escuchó los murmullos, vio cómo las mujeres apartaban a sus hijos cuando pasaba cerca. Un hombre escupió en el suelo, otro se rió con amargura. El doctor Morrison era un hombre viejo, cansado, con manos temblorosas y una barba gris desprolija. Cuando Elena entró con la niña en brazos, el doctor levantó la vista de su escritorio y frunció el ceño. «¿Qué es esto?», dijo, mirando a la niña como si fuera un animal extraño. «Está herida», respondió Elena, con la voz más firme de lo que se sentía. «Necesita que revise su pierna». El doctor la miró con desaprobación, pero finalmente asintió. Examinó la herida en silencio, limpiándola con más brusquedad de la necesaria. La niña apretó los dientes, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no hizo ruido. El doctor aplicó un ungüento, envolvió la pierna con vendas limpias y se apartó. «Estará bien», dijo con tono seco, «si la cuidas. Pero no entiendo por qué te molestas». Elena no respondió. Pagó con las pocas monedas que llevaba y salió de ahí con la niña en brazos. Afuera, un grupo de mujeres se había reunido cerca de la carreta. Elena las reconoció a todas: doña Carmen, la esposa del alcalde; Luz, la panadera; Mercedes, que vendía telas en la tienda. Todas la miraban con expresiones duras. «Elena», dijo doña Carmen, con voz filosa, «¿qué estás haciendo?» «La encontré herida», respondió Elena. «Estaba muriendo». «Es una apache», dijo Mercedes, como si eso lo explicara todo. «Es una niña», corrigió Elena, y sintió el peso de sus propias palabras. «Solo una niña». «Traerás problemas», advirtió Luz, cruzando los brazos. «Los apaches buscan a los suyos. Cuando sepan que la tienes, vendrán por ella, y vendrán por todos nosotros. No saben que está aquí».
dijo Elena, aunque no estaba segura. «Lo sabrán», insistió doña Carmen. «Y cuando vengan, ¿qué harás? ¿Los invitarás a tomar té?» Elena subió a la niña a la carreta y se montó detrás de ella. No respondió. No sabía qué decir. Las mujeres la miraban con una mezcla de miedo y desprecio, y Elena supo que había cruzado una línea que no podría descruzar. En el camino de regreso, la niña se acurrucó contra su costado. Elena sintió el peso pequeño y cálido, y algo en su pecho se ablandó. Cuando llegaron a la casa, preparó sopa y se la dio de a poco. La niña comió despacio, mirando a Elena con algo que empezaba a parecerse menos a miedo y más a curiosidad. Esa noche, Elena se sentó en el porche con una taza de café frío. Las estrellas se extendían sobre el cielo negro, tantas que parecían imposibles. Pensó en las palabras de las mujeres del pueblo, pensó en los apaches que podrían venir, pensó en la niña que dormía adentro, con la pierna vendada y el cuerpo frágil. No sabía cómo llamarla todavía. Niña se sentía insuficiente, necesitaba un nombre, algo que la hiciera real, que la hiciera parte de este lugar. Al día siguiente, mientras regaba el único rosal que sobrevivía en el jardín seco, Elena tuvo la respuesta. El rosal no tenía derecho a estar vivo. La sequía debería haberlo matado hace años. Pero cada primavera, contra toda lógica, brotaban unas pocas flores rojas, pequeñas y perfectas. Elena lo cuidaba con el agua que sobraba, como si ese único punto de belleza en medio de la desolación fuera importante. «Rosa», dijo en voz alta, probando el nombre en su boca. Se sintió bien, se sintió correcto. Entró a la casa y encontró a la niña despierta, sentada en la cama, mirando por la ventana. Elena se sentó a su lado, señaló su propio pecho y dijo, «Elena». Luego señaló a la niña y dijo, «Rosa». La niña la miró sin comprender. Elena repitió los nombres varias veces, despacio. Finalmente, la niña repitió con voz ronca, «Rosa». Elena sintió las lágrimas quemándole los ojos. Asintió con una sonrisa. «Sí, Rosa». Las semanas pasaron. Rosa empezó a caminar otra vez, cojeando al principio, apoyándose en las paredes y en Elena. Su cuerpo se fortaleció. Su mirada se volvió menos asustada. Aprendió a decir agua, comida, gracias en español entrecortado. Elena aprendió algunas palabras en apache, señalando cosas y esperando a que Rosa las nombrara. Se volvieron compañeras silenciosas. Elena trabajaba en el campo, mientras Rosa la observaba desde la sombra del porche. A veces Rosa ayudaba, trayendo herramientas pequeñas, llenando cubos de agua. No hablaban mucho, no necesitaban hacerlo. Pero en el pueblo los rumores crecían. Elena escuchó las historias cuando bajaba a comprar provisiones. Decían que estaba loca, decían que era traidora, decían que los apaches vendrían por la niña y quemarían el pueblo entero. Don Julián, el dueño del almacén, le negó crédito. «No puedo arriesgarme», se le dijo evitando su mirada. «La gente habla. No quieren hacer negocios conmigo si sigo haciendo negocios contigo». Elena pagó en efectivo lo poco que pudo comprar y se fue sin discutir. El padre Tomás la detuvo en la calle. Era un hombre mayor, con el pelo blanco y la espalda encorvada. Había llegado al pueblo hacía 20 años y todos lo respetaban. «Elena», dijo con voz suave, «escuché lo que hiciste». Ella esperó, preparándose para más reproches. «Fue un acto de bondad», continuó el padre, «pero también fue imprudente. La gente tiene miedo, y el miedo los hace crueles». «Lo sé», respondió Elena, «pero no podía dejarla morir». El padre asintió lentamente. «Entiendo, pero debes entender que habrá consecuencias. El sheriff Carter está observando. Él ve oportunidades donde otros ven problemas». «¿Qué quiere decir? Que Carter es ambicioso y una niña apache en tu casa. Eso podría servirle. Ten cuidado, hija».
Elena volvió a casa con esas palabras resonando en su cabeza. Esa noche, mientras Rosa dormía, revisó las cerraduras de las puertas y ventanas. Cargó el viejo rifle de Miguel, aunque no había disparado un arma en años. Se sentó en la oscuridad, escuchando los sonidos de la noche, sintiéndose sola de una manera nueva. Pero cuando entró al cuarto y vio a Rosa acurrucada bajo la manta, respirando suave y tranquila, supo que había hecho lo correcto, costara lo que costara. Con el paso de los días, Rosa empezó a dibujar. Encontró un palo en el patio y lo usaba para trazar figuras en la tierra. Al principio, Elena no entendía qué significaban. Eran círculos, líneas, formas que no tenían sentido. Pero luego empezó a reconocer patrones. Rosa dibujaba caballos, muchos caballos, y personas, pequeñas figuras de personas con los brazos extendidos. Una tarde, Rosa dibujó una montaña grande y señaló hacia el norte. Luego dibujó una figura pequeña, una niña, separada de las demás. Elena entendió. Rosa estaba contando su historia. La montaña, su gente, y ella perdida, separada de todos. ¿Tu familia?, preguntó Elena, señalando las figuras. Rosa asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo siguió dibujando, añadiendo más figuras, más caballos. Luego dibujó algo que parecía fuego, líneas ondulantes que se extendían sobre las figuras, y borró algunas de ellas con la mano. Elena sintió un nudo en la garganta. Entendía. Había habido un ataque, fuego, muerte. Rosa había huido o había sido dejada atrás, y ahora estaba aquí, sola, lejos de todo lo que conocía. Se arrodilló junto a Rosa y la abrazó. La niña se quedó rígida por un momento, como si no supiera qué hacer con ese gesto, pero luego se relajó, apoyando la cabeza contra el hombro de Elena. Se quedaron así, en el polvo del patio, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban. Esa noche, Elena no pudo dormir. Pensaba en el ataque que Rosa había dibujado. Pensaba en quién habría sido responsable. Soldados, probablemente, o colonos, o ambos. Pensaba en Miguel y en las historias que él contaba a veces, en las noches cuando bebía demasiado, historias sobre expediciones contra aldeas apaches, historias que contaba con orgullo, como si fueran hazañas dignas de celebración. Elena nunca había cuestionado esas historias, nunca había preguntado detalles, simplemente había aceptado que así eran las cosas en la frontera. Los apaches atacaban, los colonos se defendían. Era una guerra sin principio ni fin, y ella había vivido al margen de todo eso, sin pensar realmente en lo que significaba. Pero ahora, con Rosa durmiendo en la habitación de al lado, esas historias empezaron a sentirse diferentes. Empezó a preguntarse qué habría sentido una madre apache cuando llegaron los soldados. ¿Qué habría hecho una mujer como ella, tratando de proteger a sus hijos mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor? Los días se convirtieron en semanas. Rosa aprendió más español. Elena aprendió más señas. Encontraron formas de comunicarse que iban más allá de las palabras. Rosa ayudaba con las tareas de la casa, alimentando a las gallinas, trayendo leña, barriendo el porche. Elena le enseñó a hacer tortillas, y Rosa lo intentaba con manos torpes, riendo cuando la masa se le pegaba a los dedos. Había momentos de casi normalidad, momentos en los que Elena olvidaba el peligro, el aislamiento, el peso de las miradas hostiles. Momentos en los que solo existían ellas dos, trabajando juntas, compartiendo comidas silenciosas, encontrando consuelo en la compañía mutua. Pero la realidad siempre volvía. Elena escuchó los rumores que llegaban con los viajeros y comerciantes que pasaban por el camino. Hablaban de un guerrero apache llamado Águila Negra. Lo describían como el más temido de las montañas, responsable de emboscadas recientes contra caravanas y patrullas. Decían que era inteligente, implacable, imposible de atrapar.
y decían que buscaba a alguien, una niña, su hija, perdida durante un ataque de soldados y colonos a su campamento meses atrás. Algunos comerciantes contaban que Águila Negra interrogaba a cualquiera que cruzara su camino, exigiendo información, castigando a quienes mentían. Elena escuchó estas historias con un miedo creciente. Miró a Rosa jugando tranquilamente en el patio y se preguntó si esa niña perdida que buscaba el guerrero podría ser ella. No había forma de saberlo. Rosa era muy pequeña cuando la encontró. No podía preguntar, no tenía manera de confirmar nada. En el pueblo, los rumores sobre Águila Negra aumentaron el miedo y el resentimiento. La presencia de Rosa en casa de Elena se volvió un tema de conversación constante. Las mujeres decían que era cuestión de tiempo antes de que los apaches vinieran. Los hombres hablaban de la necesidad de tomar medidas preventivas. El sheriff Carter escuchaba todo con atención. Elena lo vio una tarde, observándola desde la sombra de la cantina mientras ella pasaba con la carreta. Había algo calculado en su mirada, algo que la hizo sentir incómoda. Carter era conocido por su ambición. Quería más poder, más reconocimiento, más tierras. Y Elena empezó a sospechar que veía en Rosa una oportunidad. Una noche, don Antonio, un ranchero mayor que vivía cerca, visitó la casa de Elena. Era uno de los pocos que todavía le hablaba con respeto. «Elena», dijo quitándose el sombrero, «vine a advertirte. Carter está planeando algo. Ha estado hablando con los hombres del pueblo, organizando reuniones. Dice que la niña que tienes es peligrosa, que traerá problemas. Está convenciendo a la gente de que debe ser entregada al fuerte». Al fuerte. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Dice que los soldados sabrán qué hacer con ella, pero yo conozco a Carter. No le importa la niña, le importa quedar bien con el comandante del fuerte. Quiere favores, tierras, influencia. «No dejaré que se la lleven», dijo Elena con más firmeza de la que sentía. Don Antonio la miró con tristeza. «Eres solo una mujer, Elena, y estás sola. Si Carter quiere llevarse a la niña, no podrás detenerlo». Después de que don Antonio se fue, Elena se quedó sentada en el porche, mirando las estrellas. Rosa salió y se sentó a su lado, sin decir nada. Después de un rato, apoyó su cabeza en el hombro de Elena. «No dejaré que te lleven», susurró Elena, aunque sabía que Rosa no entendería todas las palabras. «Eres mía ahora, y yo soy tuya». Rosa no respondió, pero su mano pequeña encontró la de Elena y la apretó con fuerza. Al día siguiente, Elena empezó a prepararse. No sabía exactamente para qué, pero sabía que algo vendría. Revisó las provisiones, verificó las rutas de escape hacia las montañas, guardó agua extra, comida seca, mantas. Si tenían que huir, estarían listas, pero en el fondo sabía que huir no resolvería nada, solo retrasaría lo inevitable. Una semana después, llegaron los primeros signos de que algo estaba cambiando. Elena encontró huellas cerca de su propiedad, marcas que no reconocía. Alguien había estado observando la casa. No sabía si eran del pueblo o de otra parte, pero la hizo sentir vigilada, vulnerable. Rosa también lo notó. Se volvió más cautelosa, mirando hacia las montañas con frecuencia, como si esperara ver algo. Una tarde, señaló hacia el horizonte y dijo una palabra en apache que Elena no conocía, pero el tono era claro: advertencia. Esa noche, Elena no apagó las velas. Se quedó despierta, sentada junto a la ventana con el rifle en las rodillas, escuchando cada sonido: el viento en los árboles, el crujido de la madera, el ladrido lejano de un coyote. No pasó nada esa noche, ni la siguiente, pero la tensión crecía, espesa y pesada, como el aire antes de una tormenta, y Elena sabía, con una certeza fría y dura, que cuando esa tormenta llegara,
cambiaría todo. El sheriff Carter llegó en una mañana de octubre, cuando el sol apenas empezaba a calentar la tierra. Traía consigo a 2 hombres, ayudantes que Elena reconoció del pueblo. Uno era Javier, el hijo del herrero. El otro era un hombre mayor llamado Tomás, que trabajaba para Carter haciendo trabajos sucios que nadie más quería hacer. Elena los vio llegar desde el porche. Su corazón se aceleró. Rosa estaba adentro, ayudando a preparar el desayuno. Elena se puso de pie, limpiándose las manos en el delantal, tratando de parecer más tranquila de lo que se sentía. «Buenos días, señora Cortés», dijo Carter, desmontando de su caballo con movimientos lentos y deliberados. Su voz era suave, casi amable, pero sus ojos eran fríos. «Espero no molestarla». «¿Qué quiere, sheriff?», preguntó Elena, manteniéndose firme en el porche. «Solo vine a hablar. Hay preocupaciones en el pueblo. Usted lo entiende, ¿verdad? La gente tiene miedo. Y cuando la gente tiene miedo, hace cosas que no siempre son prudentes. No he hecho nada malo. No dije que lo hiciera». Carter sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Pero tiene a una niña apache en su casa, y eso complica las cosas. Es solo una niña. Estaba herida. La ayudé». «Muy noble de su parte», dijo Carter acercándose lentamente, «pero ha pensado en las consecuencias. Hay rumores de que los apaches están buscando a una niña perdida, un guerrero llamado Águila Negra. ¿Ha oído hablar de él?». Elena no respondió. Carter continuó. «Es peligroso, señora Cortés, muy peligroso, y si esa niña es su hija, vendrá por ella. Y cuando venga, no vendrá solo, vendrá con guerreros, y no será amable». «No sé si es su hija», dijo Elena, la voz temblando apenas. «No tengo forma de saberlo. Exactamente, por eso creo que lo mejor sería entregar a la niña al fuerte. Los soldados sabrán qué hacer. Tienen intérpretes, pueden investigar, y si resulta que no es la hija de nadie importante, bueno, encontrarán un lugar para ella». «No», dijo Elena con más firmeza, «no se la llevarán». Carter suspiró, como si estuviera tratando con una niña terca. «Señora Cortés, no quiero tener que obligarla, pero tengo responsabilidades. Debo proteger al pueblo, y si eso significa tomar medidas difíciles, lo haré. Váyase de mi propiedad». Los ojos de Carter se endurecieron. «Piénselo bien. No tiene marido, no tiene familia, está sola aquí. Sería una lástima que algo le pasara». No era una amenaza abierta, pero era suficiente. Elena sintió el miedo subiendo por su garganta, pero se mantuvo firme. «Váyase». Carter se montó en su caballo, mirándola con una expresión que mezclaba frustración y algo peor. «Tiene 3 días», dijo finalmente. «3 días para reconsiderar. Después volveré, y no vendré a pedir permiso». Se fue con sus hombres, levantando polvo en el camino. Elena se quedó en el porche, las piernas temblando, las manos apretadas en puños. Rosa salió de la casa mirándola con ojos preocupados. «¿Qué querían?», preguntó en español entrecortado. «Nada», mintió Elena. «No era nada». Pero ambas sabían que era mentira. Esa noche, Elena no pudo comer. Se sentó a la mesa con Rosa mirando la comida sin verla realmente. Su mente corría en círculos buscando soluciones, encontrando solo callejones sin salida. No podía entregar a Rosa, pero tampoco podía protegerla sola contra Carter y todos los hombres que él podría traer. Necesitaba ayuda, pero ¿de quién? Al día siguiente fue a ver al padre Tomás. La iglesia estaba vacía cuando llegó, el aire fresco y tranquilo. El padre estaba arrodillado frente al altar, rezando. Elena esperó en silencio hasta que terminó. «Elena», dijo el padre poniéndose de pie con dificultad, «te ves preocupada. Carter vino ayer, quiere llevarse a Rosa». El padre suspiró. «Lo sé. Ha estado hablando con muchas personas.
Está convenciendo a la gente de que es necesario. ¿Usted qué cree, padre? El anciano se quedó en silencio un largo rato. Finalmente dijo: creo que Dios pone pruebas en nuestro camino, y creo que tú has respondido a una de esas pruebas con bondad. Pero también creo que vivimos en un mundo donde la bondad no siempre es suficiente. ¿Qué debería hacer? No puedo decirte eso, hija. Solo puedo decirte que rezo por ti y por la niña. No era la respuesta que Elena esperaba, pero tampoco la sorprendió. El padre Tomás era un buen hombre, pero también era viejo y cansado. No tenía el poder de enfrentarse a Carter. Elena volvió a casa sintiéndose más sola que nunca. Pasó el resto del día trabajando en el campo, tratando de no pensar, tratando de mantener las manos ocupadas. Rosa la ayudaba en silencio, recogiendo piedras, llevando herramientas. Habían desarrollado un ritmo, una forma de trabajar juntas sin necesidad de hablar. Al atardecer, mientras Elena preparaba la cena, escuchó un sonido afuera. Un caballo. Se asomó por la ventana y vio una figura solitaria acercándose. No era Carter, era alguien más. Don Antonio desmontó y se acercó al porche. Se veía cansado, preocupado. Elena, tengo noticias, malas noticias. ¿Qué pasó? Carter está planeando venir mañana por la noche. No va a esperar 3 días. Está organizando a un grupo de hombres. Van a venir y van a llevarse a la niña, con tu permiso o sin él. Elena sintió que el mundo se inclinaba. ¿Mañana? Sí, lo siento. Quise advertirte antes, pero no estaba seguro. Ahora lo sé. Van a venir. ¿Qué puedo hacer? Don Antonio negó con la cabeza. No lo sé. Podrías huir, supongo. Ir a las montañas. Pero entonces estarías sola, sin protección, y Carter te buscaría. Elena miró hacia adentro, donde Rosa estaba sentada junto al fuego, mirando las llamas. No puedo dejar que se la lleven. Lo sé, pero tampoco puedes detenerlos sola. Después de que don Antonio se fue, Elena se quedó de pie en el porche, mirando las montañas oscuras en la distancia. Sabía lo que tenía que hacer. Era arriesgado. Era probablemente una locura, pero no tenía otras opciones. Entró a la casa, se arrodilló frente a Rosa y la miró a los ojos. «Necesito que me escuches», dijo despacio. «Mañana van a venir hombres malos. Van a querer llevarte. No voy a dejar que lo hagan. ¿Entiendes?» Rosa asintió lentamente, los ojos muy abiertos. «Voy a protegerte. Pase lo que pase. Voy a protegerte». Rosa se acercó y abrazó a Elena con fuerza. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso pequeño y cálido contra su pecho, y supo que haría cualquier cosa por mantener a esta niña a salvo. Cualquier cosa. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, el rifle cargado en sus rodillas, esperando el amanecer. Cuando llegó la mañana, Elena ya tenía un plan. No era un buen plan. Probablemente era un plan terrible, pero era lo único que tenía. Se vistió con su mejor ropa, la que guardaba para ocasiones especiales. Se peinó el cabello y se lo recogió en un moño firme. Le dijo a Rosa que se quedara dentro de la casa, que no saliera sin importar qué pasara. Rosa obedeció, asustada pero confiada. Elena montó su caballo y cabalgó hacia el pueblo. El sol estaba alto cuando llegó a la plaza principal. Era día de mercado y había gente por todas partes, mujeres comprando verduras, hombres hablando en grupos, niños corriendo entre los puestos. Elena desmontó frente a la oficina del sheriff. Carter estaba adentro, sentado detrás de su escritorio, revisando papeles. Levantó la vista cuando ella entró. «Señora Cortés», dijo sorprendido. «No esperaba verla aquí». «Vine a hablar», dijo Elena, manteniendo la voz firme. «Sobre la niña». Carter sonrió. «¿Cambió de opinión?» «Quiero que sepa algo», continuó Elena ignorando la pregunta. «Esa niña, Rosa, se queda conmigo. No la entregaré. Ni a usted, ni al fuerte, ni a nadie».
La sonrisa de Carter se desvaneció. Eso es desafortunado. Pero también quiero que sepa, continuó Elena hablando más fuerte ahora, que si usted o sus hombres vienen a mi casa no seré la única esperándolos. Carter se puso de pie lentamente. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hay alguien más buscando a esa niña, alguien mucho más peligroso que usted. Y si Rosa es su hija, él sabrá si algo le pasa, y vendrá por usted. Era un engaño. Elena no sabía si Águila Negra sabía dónde estaba Rosa. No sabía si Rosa era realmente su hija, pero necesitaba que Carter lo creyera. Necesitaba sembrar duda. Los ojos de Carter se entrecerraron. ¿Me está amenazando? Estoy advirtiéndole. Hay cosas más grandes que usted y yo en juego aquí, y si es inteligente, dejará las cosas como están. Salió de la oficina antes de que Carter pudiera responder. Afuera, algunas personas la miraban con curiosidad. Elena subió a su caballo y cabalgó de regreso, el corazón latiendo con fuerza. No sabía si había funcionado. Probablemente no, pero al menos había intentado algo. Cuando llegó a casa, encontró a Rosa exactamente donde la había dejado, sentada en el suelo junto a la chimenea. Elena se arrodilló a su lado y la abrazó. «Todo estará bien», susurró, aunque no estaba segura de creerlo. Pasó el resto del día preparándose. Cargó el rifle, llenó cubos de agua, cerró las ventanas con tablones. Si Carter venía, al menos tendría que hacer un esfuerzo para entrar. Al anochecer, escuchó los caballos, muchos caballos. Elena miró por la ventana y vio a Carter acercándose con al menos 10 hombres. Traían antorchas, rifles, expresiones duras. Elena tomó el rifle y salió al porche. Rosa se quedó adentro, escondida en el cuarto de atrás, como Elena le había indicado. «Señora Cortés», gritó Carter desde su caballo, «esta es su última oportunidad. Entregue a la niña y no habrá problemas». «¡No!», gritó Elena de vuelta, «no se la llevarán. Entonces lo haremos por la fuerza». Carter hizo una señal. 2 hombres desmontaron y empezaron a acercarse a la casa. Elena levantó el rifle, apuntando al primero. «Den un paso más y disparo». Los hombres se detuvieron, mirando a Carter. El sheriff parecía irritado. «¿De verdad va a disparar, señora Cortés? ¿Va a matar a un hombre por una salvaje?» «No es una salvaje», dijo Elena, la voz temblando pero firme. «Es una niña, y es mía». «Está loca», murmuró uno de los hombres. Carter suspiró. «Muy bien, si quiere hacerlo difícil». Pero antes de que pudiera terminar la frase, hubo un grito desde el camino. Todos se volvieron. Una figura emergió de la oscuridad, montada en un caballo oscuro, seguida por varias otras. Apaches. El grupo se detuvo a unos 20 metros de la casa. En el frente iba un hombre alto, con el cabello largo y la postura de alguien acostumbrado a mandar. Sus ojos barrieron el escenario. Carter y sus hombres, Elena en el porche con el rifle, la casa detrás de ella. «Águila Negra», susurró alguien. El guerrero habló en apache, su voz clara y fuerte. Elena no entendió las palabras, pero el tono era inconfundible. Advertencia. Carter palideció. «Retírense», ordenó a sus hombres, despacio, sin hacer movimientos bruscos. Los hombres obedecieron, montando sus caballos y alejándose lentamente. Carter fue el último en irse, mirando a Elena con una mezcla de rabia y miedo. «Esto no termina aquí», dijo en voz baja. Pero Elena no lo escuchaba. Miraba al guerrero apache, el hombre del que había oído tantas historias. Águila Negra la miraba de vuelta, evaluándola. Después de un largo silencio, el guerrero desmontó. Caminó hacia la casa con pasos lentos. Elena bajó el rifle, pero no lo soltó. Sus manos temblaban. Águila Negra se detuvo al pie del porche. Dijo algo en apache. Elena negó con la cabeza. «No entiendo.
El guerrero probó en español entrecortado. Niña, mi hija, está aquí. No era una pregunta, era una afirmación. Elena tragó saliva. Está dentro, está a salvo. Quiero verla. Elena asintió lentamente, se volvió y llamó. Rosa, ven. Hubo una pausa. Luego Rosa apareció en la puerta, asustada, aferrándose al marco. Cuando vio al guerrero, sus ojos se abrieron enormes. Dijo algo en apache, una palabra que Elena no conocía. Águila Negra dio un paso adelante. Su rostro, duro y cerrado un momento antes, se suavizó. Respondió en apache, su voz quebrándose. Rosa corrió hacia él, bajando los escalones, lanzándose a sus brazos. Él la atrapó, levantándola, sosteniéndola contra su pecho. Enterró su rostro en el cabello de la niña y no habló. Solo la sostuvo, temblando, mientras ella lloraba contra su hombro. Elena observó, sintiendo algo romperse en su pecho. Sabía que este momento llegaría. Sabía que Rosa no era realmente suya. Pero eso no hacía que doliera menos. Después de un largo rato, Águila Negra bajó a Rosa y se volvió hacia Elena. La miró por un momento y Elena vio en sus ojos un reconocimiento, algo parecido al respeto. «Tú salvaste», dijo en español torpe. «Mi hija estaba muerta, tú salvaste. Estaba herida», respondió Elena, la voz apenas audible. No podía dejarla. Otros dejaron. Elena no supo qué decir. Águila Negra se acercó más, mirándola directamente. «Gracias», dijo, y puso una mano sobre su corazón. Luego extendió esa mano hacia Elena, un gesto de respeto profundo. Elena sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Asintió, incapaz de hablar. Águila Negra se volvió hacia Rosa y le habló en apache. La niña lo escuchó. Luego miró a Elena con ojos brillantes, corrió de vuelta al porche y abrazó a Elena con todas sus fuerzas. «Gracias», dijo Rosa en español claro. «Gracias, mamá». Era la primera vez que la llamaba así. Elena se derrumbó, abrazándola de vuelta, sollozando. «Te amo», susurró. «Te amo tanto». Rosa se apartó, llorando también. Luego volvió con su padre. Águila Negra la levantó en sus brazos, montó su caballo y miró a Elena una última vez. «Siempre recordaremos», dijo. Luego se fue, llevándose a Rosa con él, desapareciendo en la oscuridad con sus guerreros. Elena se quedó de pie en el porche, temblando, vacía. La casa detrás de ella estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Entró y se sentó en el suelo del cuarto donde Rosa había dormido. Miró la cama vacía, las pocas cosas que habían compartido, y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Los días después de que Rosa se fue fueron los más difíciles de la vida de Elena. La casa se sentía inmensa y vacía. Cada rincón le recordaba a la niña. El patio donde habían trabajado juntas, la mesa donde habían comido, la cama donde Rosa había dormido, ahora fría y vacía. Elena intentó seguir con su rutina. Alimentaba a las gallinas, regaba el jardín, reparaba cercas, pero todo se sentía mecánico, sin significado. Se movía por la casa como un fantasma, haciendo las cosas porque su cuerpo recordaba cómo hacerlas, no porque le importara. En el pueblo la gente hablaba. Elena escuchó los rumores cuando bajó por provisiones. Decían que había traicionado a su propia gente. Decían que había colaborado con los apaches. Algunos la llamaban loca, otros la llamaban traidora. Carter la miraba con odio apenas contenido cada vez que la veía. Elena sabía que no la había perdonado por haberlo humillado frente a sus hombres, pero no le importaba. Ya nada parecía importar. Una tarde, mientras Elena trabajaba en el jardín, vio polvo levantándose en el camino. Alguien venía. Se puso de pie, protegiéndose los ojos del sol, y vio a un jinete acercándose. No era Carter, era alguien más. Era Águila Negra. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. El guerrero se acercó lentamente,
solo, sin otros guerreros con él. Desmontó y caminó hacia ella. «Vengo a hablar», dijo en español entrecortado. Elena asintió sin confiar en su voz. Lo guió hacia el porche donde se sentaron en los escalones, mirando hacia las montañas. «Rosa pregunta por ti», dijo Águila Negra después de un silencio. «Todos los días. Pregunta por ti». Elena sintió las lágrimas quemándole los ojos. «¿Está bien?» «Está bien, pero te extraña». «Yo también la extraño». Águila Negra la miró con atención. «¿Por qué salvaste? Tú, Blanca. Ella, Apache. Tu gente y mi gente. Enemigos». Elena pensó en la pregunta por un largo momento. «Porque era una niña», dijo finalmente. «Solo eso. Una niña que necesitaba ayuda. Otros no ayudan. Otros matan». «Lo sé». Elena miró sus manos. «Mi marido. Él fue uno de esos otros, atacó aldeas apaches. Se sentía orgulloso de ello». Águila Negra se quedó en silencio. Luego dijo: «Mi esposa murió en ataque. Soldados blancos quemaron aldea. Mataron muchos. Rosa se perdió. Yo busqué por meses. Pensé que estaba muerta». «Lo siento», susurró Elena. «Siento lo que le pasó a tu familia. Tú no lo hiciste. Pero me beneficié de ello. Esta tierra fue tomada de tu gente, mi casa, mi vida, todo construido sobre eso». Águila Negra asintió lentamente. «Es verdad, pero tú salvaste a mi hija. Eso también es verdad». Se quedaron sentados en silencio, dos personas que deberían ser enemigas, conectadas por una niña que ambos amaban. «Rosa quiere verte», dijo Águila Negra finalmente. «Yo también quiero. Ella necesita dos madres. Una que le enseñe caminos de nuestro pueblo, otra que le enseñe tu mundo». Elena lo miró, confundida. «¿Qué estás diciendo?» «Digo que Rosa puede venir aquí, pasar tiempo contigo y luego volver con nosotros. Ella necesita ambos mundos». «¿De verdad?» La voz de Elena se quebró. «¿De verdad puedo verla?» «Sí, si tú quieres». Elena sintió que algo en su pecho se abría. Era como respirar después de estar bajo el agua. «Sí», dijo, llorando abiertamente ahora. «Sí, quiero». Águila Negra asintió. Se puso de pie. «Volveré en 3 días. Traeré a Rosa». Se fue dejando a Elena sentada en el porche, llorando de alivio y gratitud. 3 días después, tal como prometió, Águila Negra regresó. Y con él venía Rosa. Cuando la niña vio a Elena, gritó de alegría y corrió hacia ella. Elena la atrapó en sus brazos, sosteniéndola fuerte, respirando su olor, sintiendo su calor. «Te extrañé», dijo Rosa en español. «Te extrañé mucho». «Yo también, mi amor. Yo también». Rosa se quedó con Elena durante 2 días. Hablaron, trabajaron juntas, cocinaron. Rosa le contó sobre su vida con su padre y su pueblo. Elena le enseñó más español, le mostró cómo hacer pan, le contó historias. Cuando llegó el momento de irse, Rosa abrazó a Elena fuertemente. «Volveré», prometió. «Volveré pronto». «Lo sé», dijo Elena. «Estaré esperando». Este patrón se repitió durante las semanas siguientes. Rosa venía y se iba. A veces se quedaba 2 días, a veces 1 semana. Águila Negra siempre la traía y la recogía, y con el tiempo, él también empezó a quedarse un poco más, ayudando con las tareas de la casa, compartiendo comidas silenciosas. Elena aprendió más sobre él. Descubrió que era viudo, que había perdido a su esposa y a otros hijos en el ataque, que Rosa era todo lo que le quedaba, que el peso de la guerra y la pérdida lo habían endurecido, pero que bajo esa dureza había un hombre que amaba profundamente a su hija. Y Águila Negra aprendió sobre Elena, sobre su matrimonio difícil, sobre la sequía que había arruinado su vida, sobre la soledad que la había consumido, sobre cómo Rosa le había devuelto un propósito. Lentamente algo cambió entre ellos.
La desconfianza inicial dio paso a un respeto mutuo, luego a una amistad cuidadosa. Compartían el amor por Rosa, pero empezaron a compartir también conversaciones, risas ocasionales, momentos de comprensión silenciosa. En el pueblo, la gente observaba con sospecha y desaprobación. Elena escuchaba los rumores, que estaba viviendo con un apache, que había traicionado completamente a su gente, que debería ser expulsada. Carter continuaba vigilándola, esperando una oportunidad para actuar. Pero con Águila Negra yendo y viniendo abiertamente, nadie se atrevía a hacer nada. El guerrero tenía una reputación que aterraba incluso a los hombres más valientes del pueblo. Una noche, mientras Elena preparaba la cena, Águila Negra le habló de su pueblo. Le contó sobre las tierras que habían perdido, sobre cómo los obligaban a mudarse constantemente, sobre el hambre y la enfermedad que los perseguían. «No queremos guerra», dijo en español mejorado. «Queremos vivir en paz, pero no nos dejan, siempre nos empujan más lejos, más lejos». Elena escuchó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. «¿Qué pasará?», preguntó. «¿Con Rosa? ¿Con tu pueblo?» «No lo sé», admitió Águila Negra. «El mundo está cambiando. No sé si hay lugar para nosotros en ese mundo nuevo». «Tiene que haber», dijo Elena con firmeza. «Rosa merece un futuro, merece vivir sin miedo». Águila Negra la miró con algo parecido a la admiración. «Eres fuerte, más fuerte que muchos guerreros que conozco». Elena negó con la cabeza. «No soy fuerte, solo soy una mujer que ama a una niña. Eso es la fuerza más grande». Los meses pasaron. El invierno llegó, trayendo frío y nieve ocasional. Rosa seguía visitando, ahora con más confianza, sintiéndose en casa tanto con Elena como con su padre. Aprendió a moverse entre dos mundos, hablando dos idiomas, conociendo dos formas de vivir, y Elena descubrió que no estaba tan sola como pensaba. Tenía a Rosa, tenía a Águila Negra, tenía una familia extraña e improbable, pero familia al fin. El problema vino en enero, cuando un destacamento de soldados llegó al pueblo preguntando por Águila Negra. El comandante era un hombre joven, llamado Teniente Harrison, ambicioso y ansioso por hacer un nombre. Había oído los rumores sobre el guerrero apache que visitaba abiertamente a una viuda blanca y vio una oportunidad. Carter, siempre listo para capitalizar cualquier situación, ofreció su ayuda. Le contó al teniente sobre Elena y Rosa, sobre cómo la viuda había secuestrado a una niña apache y la estaba usando para atraer a Águila Negra. Era una mentira retorcida, pero sonaba creíble. Harrison la creyó. Un día, mientras Elena trabajaba en el jardín y Rosa jugaba cerca, los soldados llegaron. Una docena de hombres a caballo, armados y con expresiones duras. Harrison desmontó y se acercó. «Señora Cortés», dijo con tono formal, «soy el teniente Harrison. Tengo órdenes de llevarme a la niña apache que tiene en su custodia». Elena se puso de pie lentamente. «¿Órdenes de quién?» «Del comandante del fuerte. La niña será entregada a las autoridades apropiadas». «No», dijo Elena, «no se la llevarán». «No tiene elección en esto, señora. La niña viene con nosotros». Rosa corrió hacia Elena, aferrándose a su falda. Elena la protegió con su cuerpo. «Es mi hija», dijo con voz firme. «No dejaré que se la lleven». «Técnicamente», dijo Carter, que había llegado con los soldados, «la niña es prisionera de guerra. Debería estar en el fuerte. No es prisionera, es una niña». Harrison hizo una señal a sus soldados. Dos de ellos se acercaron tratando de tomar a Rosa. Elena se resistió empujándolos. Rosa gritaba. Fue un caos de voces y forcejeos. Entonces llegó Águila Negra. Apareció en el camino con una velocidad imposible, seguido por media docena de guerreros. Los soldados se congelaron, alcanzando sus armas. La tensión explotó en el aire como electricidad. «¡Suéltenla!»,
ordenó Águila Negra en español claro. Harrison se volvió, la mano en su pistola. «Usted debe ser Águila Negra. Está bajo arresto». El guerrero se rió sin humor. «No creo». «Tiene una opción», continuó Harrison, tratando de sonar confiado. «Entréguese pacíficamente, y la niña no resultará herida. La niña es mía, y la mujer la cuida. No tocarán a ninguna». «Hay 12 de nosotros y 7 de ustedes», señaló Harrison. «No tienen oportunidad». «Tal vez», dijo Águila Negra, «pero ustedes morirán primero». El momento se extendió tenso, peligroso. Un solo movimiento podría desatar un baño de sangre. Elena sintió a Rosa temblando contra ella y supo que tenía que hacer algo. «¡Basta!», gritó. Su voz rompió el silencio, sorprendiendo a todos. «¡Basta ya!». Se apartó de Rosa y caminó hacia adelante, colocándose entre los soldados y los apaches. «Escúchenme», dijo, mirando a Harrison. «Esta niña no es una prisionera, no es un rehén, es mi hija adoptiva. La salvé cuando estaba muriendo y su padre la dejó vivir conmigo parte del tiempo. Somos una familia». «Eso no cambia los hechos», dijo Harrison. «Los hechos», interrumpió Elena con voz más fuerte, «son que están a punto de iniciar una masacre por un malentendido. Los hechos son que si disparan aquí, más apaches vendrán, y luego más soldados y más muertes. Todo por una niña que solo quiere vivir en paz». Harrison vaciló. Elena continuó. «Usted no quiere esto. Yo sé que no. Usted es un hombre joven, probablemente tiene familia. ¿Quiere empezar una guerra aquí, ahora? Tengo órdenes. Las órdenes pueden cambiar. Las vidas no se recuperan. Fue el padre Tomás quien rompió el estancamiento. Había llegado sin que nadie lo notara, montado en su vieja mula. Se acercó lentamente con las manos visibles, sin amenaza. «Teniente», dijo con voz suave, «esta mujer dice la verdad. He visto con mis propios ojos la relación entre ella y la niña. Es genuina, y he hablado con Águila Negra. No es el monstruo que otros describen, es un padre que ama a su hija. Con respeto, padre, eso no es relevante para mis órdenes». «¿Y cuáles son exactamente sus órdenes? ¿Arrestar a un hombre que no ha cometido crímenes aquí? ¿Separar a una niña de las únicas personas que la cuidan? ¿Iniciar una masacre en tierra que se supone debe proteger?» Harrison se veía incómodo ahora. No había esperado esto. Carter intervino. «La ley es clara, padre. Los apaches son enemigos». «No todos los apaches son enemigos», respondió el padre Tomás. «Y no todos los blancos son amigos. Usted, señor Carter, es prueba de eso». Hubo murmullos entre los soldados. Algunos parecían incómodos con toda la situación. Uno de ellos, un hombre mayor con cicatrices en la cara, habló. «Teniente, esto no se siente bien. Son solo un viejo, una mujer y una niña. No es por esto que me alisté». Harrison miró a su alrededor, evaluando. Vio a Elena protegiendo a Rosa. Vio a Águila Negra firme pero no atacando. Vio al padre Tomás, respetado por todos, y vio a sus propios hombres dudando. Finalmente, suspiró. «Bajen las armas», ordenó a sus soldados. Águila Negra hizo un gesto similar a sus guerreros. La tensión bajó, pero solo un poco. «Esto no termina aquí», dijo Harrison mirando a Elena. «Voy a reportar esta situación a mis superiores, pero por ahora, nos vamos». Los soldados se retiraron lentamente. Carter los siguió, pero no antes de lanzarle una mirada de odio puro a Elena. Ella supo que había hecho un enemigo permanente. Cuando se fueron, Elena se derrumbó. Las rodillas le fallaron y se sentó en el suelo temblando. Rosa corrió hacia ella, abrazándola. Águila Negra se acercó y por primera vez extendió una mano para ayudarla a levantarse. «Gracias», dijo en voz baja. «Arriesgaste tu vida». «Es mi hija también», respondió Elena. «Haría cualquier cosa por ella». El padre Tomás se acercó, sonriendo con tristeza.
Fueron valientes ambos, pero esto no ha terminado. Los soldados volverán, y Carter no descansará. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Elena. Necesitan un acuerdo oficial, algo que proteja a la niña legalmente. Yo puedo ayudar, conozco al comandante del fuerte. Es un hombre razonable. Tal vez podamos negociar algo. ¿Qué clase de acuerdo?, preguntó Águila Negra con sospecha. Uno que reconozca la custodia compartida, que establezca que Rosa no es prisionera, sino una niña bajo el cuidado de dos familias. No será fácil, pero es posible. Elena miró a Águila Negra. El guerrero miró a Rosa, luego de vuelta a Elena. Si eso mantiene a Rosa segura, dijo lentamente, lo intentaré. Las semanas siguientes fueron complicadas. El padre Tomás viajó al fuerte varias veces, negociando con el comandante. Elena escribió cartas, documentando cómo había encontrado a Rosa, cómo la había cuidado, cómo Águila Negra había aceptado compartir su custodia. No fue fácil. Hubo resistencia. Pero el comandante del fuerte, un hombre llamado Coronel Matthews, era más pragmático que idealista. Vio la oportunidad de establecer una paz frágil con al menos una banda de apaches. Vio que Rosa podría ser un puente, no un punto de conflicto. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Rosa viviría principalmente con Elena, pero pasaría tiempo regular con su padre y su pueblo. Águila Negra y sus guerreros no atacarían las áreas cercanas al pueblo. A cambio, los soldados no perseguirían a su banda. Era un acuerdo frágil, lleno de condiciones, pero era algo. El día que se firmó el documento, Elena lloró de alivio. Rosa estaba oficialmente segura, al menos por ahora. Pero Elena sabía que la verdadera batalla no era legal, era más profunda. Era cambiar corazones y mentes. Era mostrarle a la gente que era posible vivir de otra manera, y eso llevaría mucho más tiempo. El año siguiente trajo cambios lentos pero significativos. Rosa creció, volviéndose más fuerte, más segura. Hablaba inglés y español con fluidez, y apache con su padre. Se movía entre dos mundos con una gracia que sorprendía a todos. Elena se adaptó a su nueva vida. Ya no era solo una viuda solitaria en una tierra rota, era madre, mediadora, puente entre culturas. Su casa se convirtió en un lugar donde se encontraban dos mundos, donde los apaches podían venir sin miedo y donde algunos valientes del pueblo empezaban a visitarla con curiosidad en lugar de hostilidad. No fue fácil. Muchos en el pueblo todavía la despreciaban. Carter seguía siendo un problema, buscando constantemente formas de causar problemas, pero lentamente, muy lentamente, las actitudes empezaron a cambiar. Algunos lo hicieron por pragmatismo. Los ataques apaches en el área cesaron completamente. Las caravanas podían viajar con más seguridad. Los comerciantes notaron la diferencia y empezaron a ver valor en la paz, incluso si no les gustaba cómo se había logrado. Otros cambiaron porque vieron a Rosa. Era difícil odiar cuando veías a una niña riendo, jugando, siendo simplemente una niña. Algunas mujeres del pueblo empezaron a traer pequeños regalos, pan, tela, juguetes. Al principio tímidamente, luego con más confianza. Doña Carmen, que había sido una de las más críticas, fue la primera en hacer las paces. Llegó una tarde con un pastel y una disculpa incómoda. «Tenías razón», admitió. «Es solo una niña, y tú eres una buena madre». Elena aceptó la disculpa con gracia. Sabía que no todos cambiarían, pero algunos lo harían, y eso era suficiente. Águila Negra también cambió. Al principio, sus visitas eran tensas, funcionales. Traía a Rosa, se quedaba poco tiempo, se iba. Pero con el paso de los meses, empezó a quedarse más. Ayudaba con las reparaciones de la casa, compartía comidas, hablaba más. Una noche, mientras Rosa dormía y ellos se sentaban en el porche mirando las estrellas, Águila Negra habló de su esposa.
Era la primera vez que compartía eso con Elena. Se llamaba Nube de Lluvia, dijo suavemente. Era gentil, buena, amaba las flores y las canciones. Lo siento, dijo Elena, siento que la hayas perdido. Yo también siento tu pérdida. Sé que tu marido no era perfecto, pero era tuyo. Así es la vida, ¿verdad? Perdemos lo que amamos, encontramos nuevas formas de amar. Águila Negra la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar. Sí, dijo finalmente, nuevas formas. El momento pasó, pero algo se había movido entre ellos. Una puerta que antes estaba cerrada, ahora estaba ligeramente abierta. En la primavera, Rosa cumplió 7 años. Elena y Águila Negra organizaron una celebración combinada, mezclando tradiciones de ambos pueblos. Hubo tortas y canciones apaches. Hubo juegos tradicionales de ambas culturas. Algunos del pueblo vinieron, tímidamente al principio, luego con más entusiasmo. Fue un día extraño y hermoso, un día que no debería haber sido posible, pero lo fue. Esa noche, después de que todos se fueron, Rosa se sentó entre Elena y su padre en el porche. ¿Siempre será así?, preguntó. ¿Siempre podré estar con los dos? Elena y Águila Negra intercambiaron miradas. No lo sabemos, pequeña, admitió Elena. El mundo es complicado, pero mientras podamos, sí. Lo prometo, agregó Águila Negra. Haré todo lo que pueda. Rosa asintió, satisfecha. Se durmió entre ellos, una niña que pertenecía a 2 mundos y a ninguno, amada por ambos. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos. Carter intentó causar problemas varias veces más, pero cada vez encontró menos apoyo. La paz frágil se mantenía, y la gente empezaba a acostumbrarse a ella. Un día, el padre Tomás llevó noticias. El gobierno estaba estableciendo una reserva para los apaches, tierras donde podrían vivir sin ser perseguidos. No era perfecto, explicó. Las tierras no eran las mejores. Habría restricciones, pero era mejor que la alternativa de guerra constante. Águila Negra escuchó en silencio. ¿Y si no vamos? Entonces seguirán persiguiéndolos, eventualmente los matarán o los dispersarán. Era una verdad dura, pero era verdad. Águila Negra lo sabía. ¿Qué tan lejos está? A 2 días de viaje, no es demasiado lejos. Rosa todavía podría visitarte, agregó mirando a Elena. Elena sintió que su corazón se comprimía. ¿2 días? Es lo mejor que pudimos negociar. Águila Negra se quedó con Elena esa noche, los dos hablando hasta tarde sobre el futuro. Rosa dormía adentro, ajena a las decisiones que se tomaban por ella. No quiero irme, admitió Águila Negra. Pero mi pueblo necesita seguridad. Niños están muriendo de hambre y enfermedad. Si esta reserva ofrece protección, comida, medicina, debo llevarlos. Lo sé, dijo Elena, aunque le dolía. Haz lo que debas hacer. ¿Vendrías con nosotros?, preguntó de repente. Elena lo miró, sorprendida. ¿Qué? A la reserva. Podrías venir. Rosa te necesita. Y yo. Se detuvo como si las palabras fueran difíciles. Yo también te necesito. El corazón de Elena se aceleró. Había sentido algo crecer entre ellos durante meses, pero ninguno lo había nombrado. Ahora estaba ahí, en el aire, imposible de ignorar. Águila Negra, comenzó. Mi nombre es Nahuel, dijo suavemente. Mi nombre verdadero. Águila Negra es lo que me llaman en guerra. Pero mi nombre es Nahuel. Nahuel, repitió Elena, probando el nombre. Se sentía íntimo, personal. ¿Vendrías?, preguntó de nuevo. Elena pensó en su casa, en la tierra agrietada, en la vida que había construido aquí. Pensó en el pueblo que la había rechazado, en los recuerdos de Miguel, en todo lo que había sido su vida. Y luego pensó en Rosa, en Nahuel, en la posibilidad de una nueva familia, extraña e imperfecta pero real. Sí,
dijo finalmente. Sí, iría. La preparación para la mudanza llevó semanas. Elena vendió lo que pudo de la hacienda. No obtuvo mucho, pero era suficiente. Empacó sus pocas posesiones importantes, algunas ropas, herramientas, recuerdos de su madre. El día antes de partir, el padre Tomás vino a bendecir su viaje. «Haces algo extraordinario», le dijo. «Estás eligiendo un camino difícil». «Es el camino correcto», respondió Elena. «Para Rosa, para mí». «¿Y para Nahuel?» Elena sonrió tímidamente. «Sí, para él también». Partieron al amanecer. Elena montaba su caballo con Rosa sentada frente a ella. Nahuel y sus guerreros los rodeaban, guiándolos hacia el norte. Algunas personas del pueblo salieron a verlos partir. Doña Carmen agitó la mano. El padre Tomás los bendijo desde lejos. Carter observaba desde la sombra de la cantina con expresión amarga. El viaje duró 3 días, no 2. Cruzaron montañas y valles, siguiendo caminos que Elena nunca había visto. Rosa cantaba canciones en apache, señalando pájaros y flores. Nahuel cabalgaba cerca, asegurándose de que Elena estuviera bien. Cuando finalmente llegaron a la reserva, Elena se sorprendió. No era como había imaginado. No era un lugar hermoso, cierto. La tierra era áspera, rocosa, pero había agua. Había gente construyendo refugios, plantando cultivos, intentando hacer una vida. Les asignaron un espacio en el borde del asentamiento. Elena y Nahuel trabajaron juntos para construir una casa simple, con paredes de adobe y techo de madera. Rosa ayudaba, trayendo piedras, mezclando barro, riendo cuando se ensuciaba. Tomó tiempo, pero lentamente se establecieron. Elena enseñaba español a los niños apaches. Nahuel cazaba y protegía. Rosa crecía, feliz, rodeada de amor. No fue perfecto. Hubo momentos difíciles. La vida en la reserva era dura. Había escasez de comida, enfermedades, conflictos con las autoridades. Pero también había momentos de belleza, celebraciones, nacimientos, historias compartidas alrededor del fuego. Y había familia. Elena, Nahuel y Rosa se convirtieron en algo que ninguno había esperado, pero todos necesitaban. Un año después, en una ceremonia tranquila con el padre Tomás oficiando, Elena y Nahuel se casaron. Fue una unión de 2 culturas, 2 mundos, 2 personas que habían perdido tanto pero habían encontrado algo nuevo juntos. Rosa estaba entre ellos durante la ceremonia, sosteniéndoles las manos, sonriendo con pura felicidad. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la reserva y el fuego crepitaba en el centro del campamento, Elena se sentó con su familia. Miró a Nahuel, que tallaba un juguete para Rosa. Miró a Rosa, que dibujaba en la tierra, contando historias en 2 idiomas. Pensó en todo lo que había perdido, la hacienda, Miguel, la vida que había conocido, y pensó en todo lo que había ganado, una hija, un esposo, un propósito. ¿En qué piensas?, preguntó Nahuel. En lo extraño que es el destino, respondió Elena. Cómo una tormenta de polvo y una niña herida pueden cambiar todo. Te arrepientes. Elena miró a Rosa, que ahora corría con otros niños, libre y feliz. Miró a Nahuel, que la observaba con ojos llenos de algo que había aprendido a reconocer como amor. Nunca, dijo tomando su mano, ni un solo día. Y bajo el cielo estrellado, en una tierra que era nueva para todos ellos, una familia improbable encontró su lugar. No era perfecto, no era fácil, pero era suyo, y eso era suficiente.